Mi nombre es Juan Camilo Lotero, profesional del Laboratorio de Psicología, y en este espacio vamos a compartir algunas generalidades de la prueba proyectiva WARTEC. El WARTEC es una prueba que fue diseñada en 1930 en Alemania por Erich Wartek y tiene una finalidad de aplicación proyectiva en donde se analizan diferentes aspectos dinámicos de la personalidad, como el posicionamiento frente al medio y asimismo el relacionamiento interpersonal, el manejo de ansiedades y frustraciones, las expectativas y ambiciones, el proyecto de vida, la utilización de la energía vital, el razonamiento o intelecto, las relaciones o vínculos personales, asociación y síntesis y comportamiento ético frente a los valores. Esta prueba tiene una aplicación entonces de 25 o 45 minutos aproximadamente. Se puede aplicar entonces a niños, adolescentes y adultos. Esta prueba tiene entonces una fundamentación amplia. En primer lugar, estaría basada en fundamentos conductistas, en donde nos ponen de manifiesto que cada estímulo va a provocar una respuesta específica en los individuos. Y esta respuesta se puede observar entonces en los comportamientos externos que son visibles en el individuo. Pero también está fundamentada entonces en fundamentos psicoanalíticos y psicodinámicos, especialmente sustentada bajo la teoría de Carl Gustav Jung, en donde pone de manifiesto el asunto del inconsciente colectivo, que se ve expresado a través de algunos arquetipos que simbolizan los contenidos con significados a lo largo de la historia de la humanidad. Pero también está asumida entonces en la teoría de la Gestalt, en donde pone de manifiesto que la percepción que tenemos los seres humanos siempre va a estar mediada por una figura y un fondo, pero que además va a tratar siempre de hacer o de completar las figuras que se encuentren frente a sí mismo. Esta prueba está fundamentalmente diseñada para ser utilizada en el ámbito clínico. Sin embargo, se ha visto que por su gran capacidad de información que puede brindar sobre la personalidad, puede ser utilizada también en el ámbito organizacional, porque permite entonces hacer contrastación de algunos aspectos específicos de la personalidad con perfiles de cargo específico en las empresas. Para hacer la aplicación entonces es necesario utilizar la hoja de respuesta que contiene los datos básicos en la parte superior y 8 campos que van a ser completados mediante dibujos. Finalmente, se le pide entonces a los evaluados que realicen el título de los dibujos y que especifiquen cuál fue el dibujo que les gustó más, el que les gustó menos, cuál le pareció más difícil y cuál le pareció más fácil de realizar. Las instrucciones que se le debe dar entonces al sujeto es que inicien dibujando en cada uno de los campos sin importar el orden. Sin embargo, deben asignar a cada campo dibujado un número en el cual hayan iniciado a dibujar. Es importante resaltarle a las personas que están siendo evaluadas que no vamos a valorar la estética de los dibujos, es decir, qué tan bonitos o no son, sino que vamos a revisar asuntos del contenido del dibujo, ¿sí? Que para eso es necesario simplemente utilizar la imaginación. No es necesario indicarles que deben hacer el dibujo en orden, es decir, se les puede dar la indicación de que utilicen el orden que se desee, pero que es fundamental que a cada dibujo se le asigne un número y que ese número corresponda a los títulos que se van a asignar en la parte inferior a los 8 campos. Los 8 campos entonces tienen una finalidad específica de evaluación, que son los siguientes. En primer lugar, habría que observar los campos que para nosotros como evaluadores serían campo 1, campo 2,
en orden, campo 3, campo 4, campo 5, campo 6, campo 7 y campo 8 en dos clasificaciones, que son los orgánicos y los inorgánicos. Los campos orgánicos serían entonces los campos 1 y 2 y los campos 7 y 8. Se espera que en estos campos se dibuje figuras que representen organicidad, es decir, que se plasmen dibujos de seres vivos, que haya realización de figuras animadas. Eso estaría dando indicios de que la persona maneja de forma equilibrada su emotividad. Mientras que los campos 3, 4, 5 y 6 son campos en donde se espera que hayan dibujos inorgánicos, es decir, seres inertes, que hayan prevalencia de figuras inanimadas, y nos estaría dando indicio entonces de la capacidad racional que tiene el sujeto para afrontar diversas situaciones. El campo 1, que está representado entonces por un punto en el centro, está hablando de la individualidad, de la seguridad personal, de la autoestima, el autoconcepto y la percepción de sí mismo. Es por teorías de arquetipo, el arquetipo de la centralización y de la integración o modo de sentirse en el mundo. El campo 2, que tiene una curva en la parte superior derecha, estaba hablando entonces la relación con las otras personas y la forma de actuar frente a esas relaciones. El arquetipo que nos está evaluando entonces sería el arquetipo de la movilidad, la sensibilidad, la emotividad y la cualidad del orden afectivo. El campo 3 entonces tiene 3 líneas paralelas que siguen un orden ascendente. Y estamos hablando en este campo 3 del establecimiento de metas, logros, ambiciones, proyecto de vida y disposición para el cumplimiento de los objetivos. El arquetipo que se está evaluando allí sería el desarrollo, la ambición, la expansión del yo y el crecimiento y persistencia. En el campo 4 encontramos entonces un cuadro oscuro, sólido, que pretende evaluar entonces la angustia, la ansiedad, las reacciones del sujeto frente al trabajo duro, frente al trabajo bajo presión, la percepción del individuo sobre los problemas y la tolerancia a la frustración. Estamos evaluando entonces acá el arquetipo de la oscuridad, el peso y la muerte. En el campo número 5 estamos evaluando entonces la productividad, la dirección de energía hacia objetos y metas, la asertividad para la solución de problemas y la forma en que esto se evalúa o se relaciona. El arquetipo que se evalúa acá sería entonces el conflicto, la oposición, la conquista y la energía vital. En el campo 6, que encontramos entonces una línea horizontal y otra vertical, estaríamos hablando del estilo de análisis, la toma de decisiones y la capacidad que tiene la persona de racionalizar la solución de sus problemas. Estamos hablando entonces precisamente del arquetipo de la racionalidad, el intelecto y la síntesis. El campo 7, que está representado por una semicurva punteada, está evaluando entonces la percepción de sí mismo hacia las relaciones con los demás, la forma en que se vincula la sensibilidad, el tacto, al expresar sus sentimientos o sus ideas. El arquetipo que se evalúa allí sería la sensibilidad, la sensualidad y el erotismo. Finalmente, en el campo 8, que encontramos una curva hacia abajo, en la parte superior del campo, estamos hablando o evaluando la dependencia de las figuras de autoridad, la actitud frente a las normas y las concepciones culturales establecidas. El arquetipo que estamos evaluando allí sería la unión, la armonía, el comportamiento y el abrigo. Dentro del análisis o la interpretación habría que revisar entonces la estructura con que la persona dibujó o el orden que le dio a los dibujos. Luego revisaríamos el contenido específico de cada dibujo, revisado entonces a partir o apoyados con los títulos de cada uno de ellos. Miraríamos entonces el dibujo que más le gustó, el que menos le gustó, el más fácil, el más difícil, en función de el aplazamiento o la prevalencia que tuvo alguno de los campos y que nos estaría dando indicios de cuáles son los elementos
que son más fáciles de tramitar para el sujeto, pero también de cuáles hace mayor resistencia para enfrentar en su cotidianidad. Esos serían entonces los aspectos generales de la prueba WARTEC.